Ahora, por supuesto, tenemos que hablar con lo sucedido esta semana con respecto a la decisión de la Secretaría de Justicia y la Fiscalía General de los Estados Unidos con respecto a Venezuela. Y es Venezuela, hay que entenderlo que esto cubre todos los espacios de la realidad política venezolana. Y para poderlo comprender, lo primero que tenemos que entender es por qué se hace en este momento. Se hace en este momento ante la tradición patente de lo que estaba haciendo la estructura de oposición. Hace un par de semanas hablábamos de cómo el coronavirus nos afectaba políticamente. Y el hecho de cómo nos afecta políticamente fue básicamente ese punto. Cómo lograr el acuerdo para legitimar la estructura de gobierno. La estructura de gobierno decidió pedir 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Después lo baja a 1.000 millones de dólares. En realidad el monto no importa, porque el dinero, aunque no lo creas, no era lo importante ahí. Lo importante era la legitimación política. Para poder conseguir el régimen de Maduro, el chavismo, de nuevo su legitimación política, el concepto del crédito, gracias a la pandemia del coronavirus, abrió esa ventana. Para que la solicitud de crédito se pudiese dar, la Asamblea Nacional tenía que aprobarlo. La Asamblea Nacional, en manos del guiado, ya se estaba expresando a favor de aprobar ese crédito. Al aprobarlo, inmediatamente la Asamblea Nacional reconocía como presidente legítimo a Nicolás Maduro. Si el Fondo Monetario Internacional procedía, debido a los distintos soportes europeos que tiene la estructura socialista, a dar la buena pro para la entrega de ese crédito, Nicolás Maduro sería reconocido internacionalmente y la posición de los Estados Unidos de desconocer la estructura chavista en el gobierno quedaría absolutamente disminuida y hasta desvanecida. Toda esa estructura fue muy bien coordinada entre el gobierno y eso que llaman oposición. Pusieron a todos sus voceros, pusieron a todo el liderazgo político a repetir y a convencerlo a usted de que lo mejor era seguir dándole tiempo a los criminales. Lo mejor era darle de nuevo una vestimenta democrática al crimen. El asunto, y lo que nos tiene que doler en todo esto, es que hay gente que apenas se está enterando de esa situación. Hay gente que apenas está entendiendo que eso sucede. El descaro está señalado. La gran mayoría de cuando identificamos las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se basan en los socios del guiado Leopoldo López en el 30 de abril. Esa asquerosidad que se vivió en el 30 de abril, donde se perdieron vidas, se pusieron vidas en riesgo, todo ese salvaje cochinada a la que sometieron a Venezuela, tiene esta fotografía aquí. Ese cartel, si usted nada más le quita a Maduro, tiene las fotos de todos los socios de Guaidó y Leopoldo para lo del 30 de abril. Si usted no siente la misma repugnancia que siento yo, el problema es usted. Vamos a abrir ahora un poquito más la película, la cámara, el objetivo, para poder entender también la otra parte de por qué la administración Trump da el go para este tipo de decisiones en este momento. En este momento, también, Occidente está siendo víctima de una guerra multidimensional. Una guerra que no vamos a sentir en lo inmediato, en los formatos regulares de una guerra. Pero ciertamente estamos en guerra y no nos han avisado. Occidente está siendo atacado. Es un asunto que a todos nos tiene que preocupar, y más a los venezolanos, porque Venezuela es cabeza de playa en esta guerra. Y ahí hemos llegado a esta situación debido a una increíble irresponsabilidad estimulada que ha hecho que se vista la democracia en la imposición de un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista que, como hemos dicho, está dentro de una estructura internacional enorme, gigantesca, y la cual, al desnudar a Venezuela, vemos como cada una de las identificaciones van saliendo a la luz. Todo esto va dentro de la mano de un marco que hace posible la acusación penal, el narcotráfico. Estamos hablando de una investigación de más de 20 años, técnicamente todo el periodo del gobierno chavista. ¿Pero por qué 20 años? Porque el gobierno llega allí gracias a la estructura del Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo es la unión de toda la basura constante de los partidos de izquierda latinoamericanos y la FARC y el ELN. Socialismo y crimen siempre van de la mano. Y el nacimiento del Foro de Sao Paulo es uno de los ejemplos constantes.
Cada una de las estructuras de gobierno que fueron ligadas, permeadas por la estructura del Foro de Sao Paulo, tienen ese estigma encima. Todos tienen esa mancha a nivel global, porque cuando, gracias al poder económico de Venezuela, se decidió darle cuerpo a distintos partidos, movimientos políticos a nivel global, cada una de esas cosas se fueron interconectando. Por eso, a medida de que se vaya alando el hilo de esta madeja de narcotráfico que es en Venezuela, va a encontrar que ese hilo es rojo, ese hilo es socialista, pero se escapa por mucho de nuestras fronteras. Toda esa estructura de narcotráfico que se está empezando a hablar con este tipo de decisiones es realmente impresionante. No es un juego cuando un gobierno como el de los Estados Unidos está poniendo a toda una estructura de gobierno de un país con un cartelito de se busca. No es juego, señores. Eso es debido a nuestra estimulada irresponsabilidad y debido a la complicidad salvaje de esa estructura de oposición que usted voto a voto legitimó para darle al gobierno la oportunidad de hacer lo que estamos viviendo hoy. Esa estructura que quedó en esa foto del 30 de abril no es nueva, tampoco es del 30 de abril. Es una cochinada constante a la que ha estado sometiendo el gobierno y la oposición al país. Ahora, entender por qué si esa investigación lleva 20 años, por qué si está clara y evidente esa sociedad de la oposición y el gobierno, por qué la administración Trump le ha dado un respaldo tan fuerte a la estructura del guiado. También es su responsabilidad. En el 2015, usted votó de nuevo en tiranía y aceptó el chiste de la Asamblea Nacional. Le dijeron que la Asamblea Nacional tenía 14 millones de votos, es decir, 7 millones de gobierno, 7 millones de la oposición. Todavía se lo recalcan y la gente sigue aplaudiendo esa mentira. Esa responsabilidad llevó después a que la gente firmara unos papelitos un par de años más, dándole de nuevo legitimidad a los camaradas del gobierno. Y luego, todo el 2019, aplaudiendo un chiste que hizo posible la reinstitucionalización de la tiranía. Esa es la verdad. Y por eso, si puedo ser un tanto hiriente, perdone, pero la gente tiene que hacer su mea culpa y asumir su responsabilidad de todos estos años. Eso es básico si queremos recuperar a Venezuela mañana. ¿Qué tanto daño le hemos hecho a Venezuela por esa increíble necesidad de mentirse? El daño es realmente increíble, el daño es enorme. Porque ese daño lo vamos a vivir ahora en la otra etapa. Cuando un proceso revolucionario que ejerce el poder, como el chavismo durante todos estos años, y ha podido llegar a todos estos 20 años vestido de democracia, ha sido gracias a quien te viste democracia, a esa estructura de oposición que lo usaba usted para que voto brinde esto. Hoy, esa estructura de oposición es absolutamente inútil para el proceso revolucionario. ¿Y qué pasa cuando sucede eso? La tiranía ejerce como tal. Cuando la tiranía ejerce como tal, ya no le interesa la fachada democrática. Simplemente avanza. Y avanzará en el proceso de pequeños soviets ejerciendo gobiernos en las zonas. Avanzará dejando que grupos grandes de armas desaparezcan. Avanzará con vandalismo que someta a miedo, que incremente el miedo en la sociedad. Avanzará sembrando el terror. Todo esto va de la mano a una sociedad que está desarticulada, que no tiene liderazgo y que tiene que avanzar ella misma frente a una realidad. El mañana de Venezuela solo es posible dejando atrás a lo que nos tiene aquí y lo que nos mantiene aquí, dejando atrás al socialismo. Solo así Venezuela tendrá mañana. Para eso Venezuela, cada venezolano que quiere despertar, que quiere recuperar a su tierra, tiene que comprender cómo fue que llegamos aquí, quiénes hicieron posible eso, más allá de la estructura política, más allá de los 4 nombres de siempre, quiénes fueron sus voceros, quiénes repetían la mentira y por qué usted se quiso refugiar en la mentira. Nosotros merecemos algo mucho mejor, pero Venezuela merece algo mucho mejor de lo que hemos sido con ella. Hay que despertar.